Ya tenemos la demostración de lo que realmente estaba haciendo Jimmy Carter, porque como reporta este artículo de la BBC de 2016, se desclasificaron algunos documentos de la CIA en ese 2016, o alguien los encontró, no sé cómo fue esto, pero se volvieron públicos documentos de la CIA que habían sido secretos, que establecen que la CIA estaba preparando a Khomeini para reemplazar a el Shah de Irán. Entonces, no es que a Jimmy Carter lo sorprendiera la revolución iraní, que es como se representó en los medios, como lo representaron los profes en las universidades y como lo representó su rival Ronald Reagan en la contienda presidencial, ¿ok? Todo mundo representó a Carter como un idiota que le vieron la cara de menso y que no supo entender a Khomeini y Khomeini le dio 3 vueltas, ¿no? Y así también lo siguen describiendo en este artículo de la BBC, a pesar de que lo que está reportando el artículo es que la CIA de Carter estaba en contacto con Khomeini y lo estaban preparando para reemplazar a el Shah de Irán. Y es afirmar ya con esta evidencia que Jimmy Carter fue sorprendido, que no entendió lo que pasó, se vuelve absurdo porque la relación de la CIA con Khomeini empieza cuando Khomeini en 1963, o sea, mucho antes de la revolución, que es 79, en 63, 63, Khomeini es el que se comunica con la CIA. ¿Ok? Khomeini se comunica con la CIA y se comunica con la CIA inmediatamente después de organizar violencia política en Irán en contra del Shah, violencia yihadista en contra del Shah. Entonces organiza esa violencia y en contra de unas reformas que quería hacer el Shah, que eran unas reformas para modernizar Irán, para emancipar a las mujeres, para repartir tierra, un contexto muy importante de la oposición de Khomeini a las reformas del Shah, y lo explicamos en la serie de Irán Contra, es que los grandes terratenientes en Irán eran los ayatolás. Ellos eran terratenientes feudales y tenían a la gente esclavizada. Y el Shah estaba tratando de romper ese sistema. Entonces quería hacer un reparto de las tierras, de los latifundios estos gigantescos que tenían los clérigos musulmanes, y estos no querían dejar de ser príncipes. Entonces, Ayatollah Khomeini, con la ayuda de otros clérigos, organiza mucha violencia yihadista en 63, y luego de organizarla, se comunica con la CIA. ¿Por qué? Porque estaba seguro que a la CIA le iba a encantar lo que estaba haciendo. Y entonces entabla una relación con la CIA y a partir de ahí la CIA, como revelan estos documentos, lo estuvo preparando para reemplazar al Shah de Irán. ¿Ok? Bueno, lo que ustedes van a aprender en este último artículo que publicamos, se los voy a mostrar otra vez. En que es el último de la serie de Irán Contra, lo que ustedes van a aprender ahí es que este señor Jimmy Carter, presidente de Estados Unidos, lo hizo todo con alevosía y ventaja. Entonces, por un lado, como ya les dije, la CIA de Jimmy Carter estaba preparando a Khomeini. Por otro lado, pongan atención a esto porque esto es tremendo. Por otro lado, en Líbano, justamente en el periodo de Jimmy Carter, en Líbano, que es la segunda mitad de los 70s, OLP Fatah tenía, y recuerden que OLP Fatah es lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina. OLP Fatah tenía en ese entonces en Líbano, en los 70s, lo que podríamos llamar un estado dentro del estado libanés. ¿Ok? Eran una fuerza terrorista que se había apoderado de un pedazo gigante del Líbano y eso lo utilizaban como base de operaciones para atacar a Israel.
Y la otra actividad muy importante en este periodo de OLP-Fatah es que ahí tenían campos de entrenamiento militar y estaban entrenando a las guerrillas de Ayatollah Khomeini. ¿Ok? Ahora, para echarle la culpa de eso a Carter, pues tendría que haber una relación muy estrecha entre la CIA y OLP-Fatah en Líbano. Y está ya perfectamente documentado que había una relación más íntima imposible entre la CIA y OLP-Fatah en Líbano. Era una relación tan íntima que los terroristas de OLP-Fatah eran los encargados de la seguridad de los diplomáticos gringos en Beirut. A un ex agente de la CIA se le escapó decir esto en una entrevista con PBS, y luego fue confirmado por el Washington Post. Los terroristas de OLP-Fatah eran los guardaespaldas de los diplomáticos gringos en Beirut. Así de íntima era la relación. Y durante ese mismo periodo, OLP-Fatah estaba entrenando a las guerrillas de Khomeini en Líbano, mientras que la CIA preparaba a Khomeini para reemplazar al Shah. ¿Ok? ¿Qué más sucedió? Les voy a platicar. Cuando Khomeini toma el poder, entonces tenemos este proceso en Líbano de entrenar a las guerrillas de Khomeini. Llega el momento cumbre, ¿no? Ya está todo listo y entonces se hace la revolución iraní, pero no antes de que Carter se deshaga del Shah. ¿Ok? Entonces, ¿qué estaba pasando en Irán? Había disturbios en Irán, la gente protestando en contra del Shah, algo de violencia política, etcétera. Y ese caos, ese desorden político, se vuelve el contexto para que Jimmy Carter le diga al Shah de Irán, ya no te apoyo, te tienes que ir de Irán. Así, como si Carter fuera el emperador romano y el Shah fuera su esclavo. Y el Shah obedeció. Cuando Jimmy Carter le dijo, te vas de Irán, el Shah se trepó a un avión con toda su familia, que a nadie se le olvide que al Shah lo había puesto la CIA. Es verdad que ya antes era el monarca, eso es cierto, pero había una controversia política muy grande en Irán, y la CIA entró a quitar al rival del Shah, que era el primer ministro Mohammad Mossadegh, que tenía mucho apoyo popular. Entró la CIA a quitarlo y para que el Shah, que ya era el monarca, adquiriera poder, pues, absoluto en Irán, ¿no? Bueno, pues el que lo pone lo quita. Entonces, así como el poder autocrático del Shah en Irán era un regalo de la CIA, cuando Jimmy Carter le dijo al Shah, te vas, pues el Shah, obediente, se fue. Se trepó a un avión con su familia y se fue. Y en ese momento hay un total de, creo que de 2 semanas de espera, porque de que se va el Shah de Irán al exilio a que llega Ayatollah Khomeini a tomar el poder, transcurren 2 semanas. 2 semanas en las cuales los militares iraníes pudieron haberse impuesto. ¿Ok? Y si tú pensabas que, bueno, pues es que los jefes gringos son enemigos del yihadismo, si tú pensabas eso, entonces aquí lo que hubieras predicho es que a los jefes gringos les hubiera encantado que los militares iraníes tomaran el poder cuando se fue el Shah. ¿Por qué? Porque toda la infraestructura militar de Irán era gringa. Los gringos habían creado toda la infraestructura militar del Shah de Irán y todos los generales iraníes eran como hermanitos de los generales gringos. Los generales gringos les habían enseñado a hacer todo. Esa era la relación que había. Entonces, si tú eres enemigo del yihadismo, bueno, pues en ese momento, como eres Estados Unidos, la gran potencia mundial, y tú creaste toda esa infraestructura militar en Irán, pues le dices a tus hermanitos, tomen el poder.
No quiero que los yihadistas se apoderen de esto. Bueno, los jefes gringos hicieron lo contrario de eso, ¿ok? Jimmy Carter envió a... bueno, en primer lugar, el embajador de Jimmy Carter, que se llamaba William Sullivan, su embajador en Teherán, y esto es conocido de cualquier académico que estudia la revolución iraní, ese Sullivan estuvo trabajando con los líderes de las Fuerzas Armadas iraníes y estableciendo una comunicación y una negociación entre ellos y entre los líderes de la revolución para que no obstaculizaran a la revolución. Eso lo hizo el embajador gringo, ¿ok? Punto primero. Punto segundo, Carter no dejó las cosas simplemente en manos del embajador. Él envió a Irán como su enviado especial al general Robert E. Heiser. Eso también ya se conocía. ¿Por qué envió a Heiser? Porque Heiser era general de la Fuerza Aérea estadounidense y era uno de los generales que habían apadrinado a los generales iraníes. ¿Ok? Les voy a leer de la pluma del propio Heiser, de sus memorias, cómo describe él la relación entre los generales gringos y los generales iraníes bajo el Shah. Dice, y lo cito, el jefe de la Fuerza Aérea iraní era mi viejo amigo, el general Amir Hossein Rabi. Había un vínculo muy cercano entre nosotros y él se hacía llamar mi hermanito. El general Rabi, o mi hermano menor, el general Rabi había recibido mucho de su entrenamiento con la Fuerza Aérea estadounidense. Como la mayoría de los oficiales de la Fuerza Aérea iraní habían sido entrenados por Estados Unidos y como su equipo era casi todo estadounidense, y como usaban el lenguaje inglés para su lógica de operación, Rabi estaba dirigiendo algo que podríamos llamar una Fuerza Aérea estadounidense en miniatura en su país. Sus unidades habían sido modeladas sobre las unidades de la Fuerza Aérea estadounidense e inclusive los edificios de sus escuadrones eran diseño estadounidense. Termina cita. ¿Okay? Esto es de la pluma del propio general Robert Heiser, enviado oficial de Jimmy Carter a Irán en esas 2 semanas clave, cuando ya se fue el Shah al exilio y no ha llegado todavía Ayatollah Khomeini. Como relámpago, Jimmy Carter manda a este Robert Heiser a Irán a hablar con los generales iraníes. ¿Y de qué se trataba la misión de Robert Heiser en Irán? Nadie sabía. No se lo dijeron al público. Pero bastantes personas sospechaban, porque veían indicios que les hacían sospechar que había algo chueco ahí. ¿Ok? Y muchos pensaban, oye, parece ser que mandaron a Heiser a decirle a los generales iraníes que no se muevan y que dejen a Khomeini tomar el poder. Un ejemplo es William Safire, un comentarista muy importante en Estados Unidos, que escribió un artículo de opinión en el New York Times esgrimiendo esta opinión. Y esto es en 1981, poquito después de la Revolución, y William Safire dijo en el New York Times que había que crear, y lo cito, el equivalente de una comisión real británica para investigar y determinar responsabilidades y culpas por la nefasta misión de Heiser, del general Robert Heiser, que le ayudó a los terroristas iraníes a llegar al poder. Termina cita. William Safire estaba exigiendo una investigación especial para investigar cómo le había hecho Heiser para ayudarle a Khomeini a tomar el poder. Porque esto era lo que la gente pensaba, mucha gente pensaba que había sucedido. Efectivamente, eso es lo que pasó.
Ahora ya está clarísimo. Entre los documentos de la inteligencia estadounidense que recientemente se desclasificaron en 2016, tenemos cables diplomáticos, memorandos de política, las juntas de las minutas de las juntas, ¿no? Todos estos documentos tenemos. Y como reportó la BBC, ahí se ve la relación secreta que había entre la CIA y Khomeini. ¿Okay? Ahora, esto debió ser un escándalo de primera plana en 2016, cuando vieron la luz estos documentos. Pero por supuesto eso no fue lo que pasó. Entonces, el mundo entero no se enteró de que fueron los jefes gringos los que pusieron a Khomeini en el poder en Irán. No se enteró prácticamente nadie. ¿Okay? Yo me entero. ¿Por qué me entero yo? Porque yo voy y busco las cosas. A mí me interesa reconstruir la historia. Entonces, alguien como yo sí se puede enterar, pero la gente común solamente se entera si esto se vuelve un escándalo de primera plana, que era lo que le tocaba. Pues, ¿cómo? Después del Irán Contra y de no tener una respuesta de qué se trató el Irán Contra, no sabemos por qué Reagan envió todas esas armas a los iraníes. Y hemos vivido en esa incertidumbre todos estos años y de pronto ven la luz documentos de la inteligencia estadounidense que establecen que el presidente anterior a este escándalo Irán Contra había puesto a Khomeini en el poder. Bueno, pues eso te empieza a explicar Irán Contra, ¿no? Y además es un escándalo. Es un escándalo que el presidente Jimmy Carter hubiera instalado a Khomeini en el poder. Entonces, esto es de primera plana. Debimos haber visto una campaña de saturación en los medios sobre este tema. No hubo nada. La BBC publicó esto en un servicio que se llama BBC Persian, BBC Persia, que nadie ve, y ya. Y un articulito en The Guardian reportando sobre lo que había reportado la BBC y tan. No se volvió a ver.